Sí. Bueno, a ver, el Señor, ¿quién hizo primero la divina voluntad? Súper bien, Adán y Eva. ¿Cuándo dejaron de hacer la divina voluntad? Cuando le pararon bolas al demonio, sobre todo Eva, que era la que hablaba más con la serpiente. Nos cuenta Ana Catalina Emmerich en sus libros, nos cuenta que ella era la primera que se dejó tentar por la serpiente porque hablaba mucho con ella, y uno con la serpiente no puede hablar porque termina enredado. Y cayó Adán y cayó Eva. Del más alto grado de santidad que tenían, del más alto grado que tenían de santidad, cayeron al peor de las infelicidades. Vivían en una gran felicidad y la perdieron toda. ¿Por qué? Porque hicieron su voluntad. Cuando uno hace la voluntad de uno, ya está perdiendo. Por eso el Padre Nuestro, ¿qué es la divina voluntad? Es el cumplimiento del Padre Nuestro. En el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. O sea, venga el reino del cielo. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Quién fue el que enseñó esa oración? La enseñó el mismo Dios. Esa oración no fue ni por un papa, ni por una monja, ni por un santo, sino que la trajo el mismo Dios y él mismo la enseñó a todos. Cuando quieran orar, hagan esto. Y esa oración dice que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea que si la enseñó Dios es porque en esta tierra algún día se va a volver a hacer la voluntad de Dios como la hacían Adán y Eva en esta tierra. ¿Y quién hizo perfecta esa voluntad? Jesús. Tenía la voluntad humana y la voluntad divina y nunca utilizó la humana. ¿Quién más tenía la voluntad humana y la voluntad divina? María. Y por eso Jesús es el nuevo Adán y María la nueva Eva, pero con una diferencia, que Jesús nunca cayó en pecado, ni María nunca cayó en pecado. Hicieron la voluntad de Dios como la hace Dios, como la hace Dios. Así, de esa misma manera. Y ese es el reino que viene, porque lo dice el Padre Nuestro. Dios no va a enseñar una mentira. Dios no enseña mentira, porque Dios es el camino, la verdad y la vida. Y cuando Él vino, enseñó el Padre Nuestro. Y cuando Él vino, dijo que el antiguo sacrificio que hacían de pájaros, de todo eso, de frutos, de cosechas y eso, que ya no lo hicieran, sino que había un nuevo sacrificio, que era el sacrificio del Cordero, la Eucaristía. ¿Y le creyeron? No, no le creyeron. El Sanedrín lo mató, el pueblo judío lo mató, el pueblo de Dios mató a Dios, el pueblo elegido por Dios mató a Dios. Dios siempre ha tenido una característica, que Dios pasa por tu vida. Y si tú te quieres montar en la barca, te montas en la barca. Si no te montas en la barca, tú vas a perder. ¿Qué pasó en el diluvio? Le dijo a Noé: haga un arca. Noé se demoró haciendo el arca 100 años, porque eran muy poquitos los que estaban construyendo una barca para que se montaran leones, jirafas, de todo. Además de los humanos que se quisieran montar. Ningún humano se quiso montar, solamente 8 iban en esa barca, los animales y pues todos los que puso Dios. Y Dios les dijo a todos que se podían montar,
pero ellos no quisieron montarse. Y la barca se cerró y ya nadie pudo montarse y todos los otros se ahogaron. Llega Jesús y nace y les dice a los judíos, eso que ustedes hacían allá ya no es, ya ese es el sacrificio mío. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre, mi Padre y yo viviremos en él y le daremos la vida eterna. Y entonces los judíos oyeron eso y yo comerme su cuerpo y su sangre, ¿acaso somos vampiros? ¿Acaso somos esto? Y lo iban a matar ese día. Lo que pasa, dice que Dios se abrió camino con fuerza, o sea, uso de su fuerza de Dios y nadie lo pudo tocar. Se abrió camino con fuerza. Y también les dijo a los apóstoles, oiga, le dijo Pedro, es que esas palabras son muy duras, Señor. Le dijo, ustedes también se quieren ir, váyanse, váyanse. Y entonces Pedro le dice, no, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lo reconoce como Dios, pero también les digo, si se quieren ir, se van. Y pasó de nuevo en la barca de la salvación, ya no una barca física, sino la barca de la salvación. Y les dijo, hay que empezar unas nuevas oraciones. El Padre Nuestro lo enseñó, la Eucaristía, todo eso. Y el pueblo de Israel se montó en esa barca espiritual, no se montó. ¿Quiénes se montaron en esa barca espiritual? Los paganos, los que los judíos decían que eran paganos, esos de esos pueblos paganos que le creyeron a Jesús, se montaron, se montaron. ¿Se acuerda que hace poquito pasó el evangelio del general romano que tenía un criado enfermo y le dice a Jesús, vea, vaya y para que lo sane? Y Jesús iba para allá y dijo, no, 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 tranquilo, no tiene que ir, con solo una palabra tuya bastará para sanarme y ya. ¿Y qué es lo que contesta Jesús ahí? Nunca había visto en Israel una persona de tanta fe. En Israel, el pueblo elegido por él, estaba ahí con los 12 apóstoles y les dijo, hay un hombre que no es de aquí, de este pueblo, y tienen más fe que ustedes. Y ese hombre se quedó, las palabras de ese hombre se quedaron para siempre en la Eucaristía. Cuando yo voy a comulgar, digo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Imagínate, ahí, y pasó por el pueblo judío con la barca espiritual y les dijo, ¿se quieren montar aquí en esta barca? Y el pueblo judío no se montó. Y yo les digo, antes el pueblo judío era el que sacaba a los santos. Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Jeremías, Isaías, David, el rey Salomón, y solamente eran judíos, no eran de otros pueblos, solamente eran judíos. Y después de que vino Dios hombre, díganme ustedes, después de los 12 apóstoles, ¿qué judío ha vuelto a ser santo? Como Abraham, como Isaac, como San José, como Jacob, ninguno, ninguno, porque no se quiso montar en la barca espiritual que Jesús tenía y era el pueblo escogido por él. ¿Y quiénes se montaron ahí? Los paganos. Y hay santos de todas partes del mundo, de la India, de la China, de Colombia, de Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia. Hay santos de todas partes del mundo. Y no volvió a salir un santo fuera de los 12 apóstoles de Israel. No le creyeron. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Ahora
está pasando con la barca de la divina voluntad. Es lo que está trayendo el Señor ahorita, las oraciones de la divina voluntad. Y está diciendo, estas oraciones son más poderosas que todas las oraciones que les he dado antes. No es que las otras no valgan, las que ya nos dictó sí valen, pero estas son más poderosas. Y ya no es el rezo de Piña o de María Fernanda o de Adriana, sino que es el rezo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor le dice a Luisa a través de esta frasecita, cuando tú vayas a hacer algo, invócame con esta frase. Jesús, María, os amo, ven divina voluntad, hacer este rosario, y yo te ofrezco todos los rosarios, pasados, presentes y futuros, para la gloria de Dios Padre. Amén. Cuando tú vas a hacer un rosario ahorita en la divina voluntad, antes, ¿tú cómo ofrecías el rosario? ¿Tú cómo lo ofreces el rosario? ¿Cómo lo ofreces? Dime tú. Vas a empezar un rosario y cómo lo ofreces. ¿Cómo se debe hacer? ¿Tú Sí, ¿cómo tú lo el haces? rosario? Sí, vas a ofrecer un rosario, vas a rezar un rosario con tu familia. ¿Tú cómo lo ofreces? Bueno, uno va ofreciendo de acuerdo a las peticiones que uno quiera. A las ¿A eso te necesidades, ¿cierto? refieres? A las necesidades, claro. Sí, Bueno, hay muchas necesidades, pero generalmente uno cuando lo reza seguido, lo está ofreciendo para su prójimo, generalmente, sí, aparte de tu familia, que es lo principal. claro. Bueno, así también lo hacíamos nosotros antes de conocer la divina voluntad. Como tú lo haces, así lo ofrecíamos, ese rosario. Y después, si hacías otro, ese rosario lo ofrecías ya por otras cosas o eso. Eso es lo que hace, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, en la divina voluntad yo te voy a mostrar la diferencia. Ese Ya. rosario tú lo haces, pero tú eres la que lo reza, ¿cierto? Con tu familia, en compañía de tu familia. Ahora en la divina voluntad yo voy a ofrecer el rosario que los de la divina voluntad ofrecemos. Y yo le digo antes de empezar, Jesús, María, os amo. Ven divina voluntad a hacer Bendito. este rosario y yo te ofrezco todos los rosarios, pasados, presentes y futuros, para la gloria de Dios Padre, y hago mis peticiones por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, mira, tú ofreciste un rosario que tiene mucho valor, claro que sí, pero en la divina voluntad yo ofrecí Es mucho más. todos los rosarios pasados, presentes y Mm, futuros, es- pero con otro le añadí otra cosa que le dije, Jesús y María, te amo. Ven divina voluntad a rezar este rosario. O sea que yo ya no lo estoy rezando, le estoy diciendo a Jesús y a María mm, que recen todos los rosarios pasados, presentes y futuros este futuro, para la gloria de Dios Padre. para la gloria de Dios Padre. Entonces, imagínate, tú tienes un Mm. hijo enfermo, ¿cierto? Listo. Entonces, ofreces ese rosario, pero tú lo rezas. En la divina voluntad, ya, tú no lo vas a rezar, sino que el rosario lo van a rezar Jesús y María. ¿Tiene más poder que lo recen Jesús y María o que lo rece Piña? Por supuesto, tiene más Ah, poder sí, que Jesús y María. sí, claro. El rezo mío puede que valga, sí, vale, Por supuesto que va a igual. pero no como el de Jesús y de María. Entonces el Padre Celestial, entonces por eso yo digo pasados, presentes y futuros, porque si lo está rezando Jesús y María, Dios es omnipotente y Dios es un eterno presente.
Entonces Dios puede ir al pasado, al presente y al futuro, donde no puede ir piña ni puedes ir tú, solamente Dios. Y coge todos esos rosarios, desde que empezaron hasta el último que se va a rezar, que Dios sabe cuándo va a ser. Entonces, yo ya no estoy ofreciendo por mi hijo un solo rosario, sino todos los rosarios pasados, presentes y futuros. Y ese rosario lo está haciendo Jesús y María por ti, aunque tú le estás prestando la voz solamente. Imagínate el poder que tiene ese rosario. Entonces tú crees, ¿qué piensas? ¿Ese rosario se hace? Perfecto, porque lo están rezando Jesús y María. Lo está rezando Dios, que es perfecto. Ese rosario es infinito porque Dios es infinito. Tú no sabes cuánto vale ese rosario porque tiene el poder infinito de Dios y el valor infinito de Dios. Entonces esa oración tuya es perfecta. Entonces ese rosario que Piña hacía sí, que lo hacía con tanto amor y todo, pero uno se distrae. Todo el mundo se distrae en un rosario. Uno está pensando, ay, tengo que hacerle esta vuelta a mi marido, tengo que ir a pagar el colegio de los niños, tengo que ir a pagar la cuota del carro, tengo que ir a sacar este papel. Y uno está haciendo el rosario y pensando en todas esas cosas. Ay, ¿será que dejé la olla del arroz bien o la dejé prendido? Se me va a quemar el arroz. En cambio, en la divina voluntad tú piensas lo mismo, sí. Pero como lo está haciendo Jesús y María, el rosario tuyo es perfecto. Y el Padre ve a Jesús y a María, entonces dicen, ve ese Piña reza igualito a Jesús y a María. Perfecto, eso cuando yo me dormí, cuando yo cabecié, cuando yo pensé en la olla del arroz, cuando yo pensé en la vuelta del banco, eso ya pasa a un segundo término porque lo hacen Jesús y María. Entonces mira el poder que tiene. Entonces en la divina voluntad las oraciones las hacen Dios y María. El cielo, tú le prestas tus sonidos vocales. El resto lo hace Dios. Entonces es una oración perfecta. Entonces si tú vas a ir a la misa, ya no vas a oír una misa, ya vas a oír todas las misas pasadas, presentes y futuras. Imagínate el poder que tiene entonces ya la Eucaristía. Ya no es una, son todas las Eucaristías pasadas, presentes y futuras. Y para terminar, vámonos a la parte del Evangelio, donde Dios pone el ejemplo de que compró una hacienda o compró un terreno y a uno los puso a trabajar desde las 8 de la mañana y le dio un denario, otro a las 9 y le dio ese denario, otro a las 10 y le dio ese denario, hasta el último que llega a las 4 de la tarde y a las 5 ya se cierra el trabajo y también le da el denario. Y uno piensa, parece que Dios fuera injusto, porque el que empezó a trabajar desde las 8 apenas le dio un denario y el que vino faltando la última hora le da el mismo denario y apenas trabajó una hora no más, una hora no más. Imagina, imagina. Entonces, esa es la divina voluntad. Mira, tú que ahorita apenas sabes de divina voluntad, apenas, si tú más tarde vas a hacer un rosario, invocas la divina voluntad, yo que llevo 25 años en la divina voluntad, con tu rezar el rosario en la divina voluntad ya me alcanzó con los rosarios. Porque ya hiciste todos los, vas a hacer el rosario y vas a decir, y todos los rosarios pasados, presentes y futuros para la gloria de Dios Padre. Entonces tú ya me alcanzaste a mí que llevo 25 años en la divina voluntad, que yo recé todos los rosarios. Y mañana que vayas o pasado mañana a la Eucaristía, digas que todas las Eucaristías pasadas, presentes y futuras, ya me alcanzaste a mí. O sea, yo empecé a las 8 de la mañana
tú llegaste a las 4 de la tarde y en un minutico me vas a alcanzar. El mismo denario del de las 8, tú te vas a ganar el mismo valor de esa oración en la divina voluntad que yo que llevo hace 25 años. ¿Te das cuenta? ¿Por qué ese evangelio y por qué eso es un evangelio de divina voluntad? Los últimos serán los primeros. Los últimos serán los primeros. ¿Les quedó claro o alguna duda? Hay una pregunta que surgió, bueno, en el otro grupo, y era del por qué debemos, si en la oración tocamos pasado, presente y futuro, ¿por qué debemos hacerla seguido? Hay muchas personas que piensan que, bueno, ya la hice una vez, cubrimos pasado, presente y futuro y no lo podemos hacer. De pronto si nos deja un poquito claro eso. A ver, pero ¿qué oración? Entonces, mira, En porque, el acto de la divina voluntad, cualquier acto. a ver, mire, Dios en un acto hizo todo. En un acto hizo todo. Todo lo hizo Dios, que es omnipotente, todo lo hizo en un acto. ¿Por qué nosotros partimos ese acto? Para darle mayor gloria a Dios, porque todos los actos los terminamos para la gloria de Dios, Padre. ¿Me entiendes? No es que yo haga una cosa y ya no la tenga que volver a hacer. Tú besas a tu hijo todos los días, a tu hija todos los días antes de que se vaya para el colegio. Adriana, Claro. Sí, señor. ¿y por qué si tú le diste el beso ayer, para qué la vas a volver a besar? Porque es una demostración de afecto de cada día. Exactamente. Eso es lo que nosotros hacemos con Dios. Que le estamos confirmando el te amo, Jesús, María o San, por el acto que vamos a hacer, o de tomarnos un tinto, de ir a trabajar, o de manejar, o entrar a la Eucaristía, rezar un rosario, hacer cualquier oración. Y le estamos dando la gloria a Dios por ese acto. Y lo tenemos, nosotros vinimos a esta tierra a glorificar a Dios en todo. Entonces, cada que yo hago un acto, el Señor me va llenando de doble santidad. Cada que yo hago un acto, viene todo el cielo a recibir ese acto que yo estoy haciendo. Todo el cielo. Entonces, me estoy ganando gracias extras por cada acto que yo haga. Y por eso Jesús hacía lo mismo. Jesús glorificó al Padre por todos. Por todos. Y los actos que nosotros hacemos, ya Jesús ya los hizo todos con la Santísima Virgen María. Y no una vez, sino varias veces. Para reparar al Padre, y nosotros también estamos reparando al Padre. ¿Y por qué esa oración es más poderosa? Porque no la hacemos nosotros, es Dios y María quien la hace. ¿Sí les queda clarito? Sí, queda claro. Bueno, Piña, para que les dé un poquito o nos dé información acerca de los grupos de Divina Voluntad, por si alguien quiere, no sé, saber un poquito más. a ver, mira, yo manejo 3 grupos de Divina Voluntad. Los martes, en el horario de la noche, hora de Colombia, 7 de la noche. Para los más antiguos, los que ya llevan varios años en la Divina Voluntad. El miércoles lo estoy haciendo para gente que apenas está empezando, pero ya llevamos un año, o sea que ya llevan también, pero ahí también caben los nuevos. Y con ustedes allá, con el grupo de Singapur y eso, las personas que están allá, que llevamos también año y piquito, ¿cierto? Sí, señor. Esos son los grupos que manejo de Divina Voluntad.
Y si alguien quiere ingresar al grupo para escuchar las lecciones de la Divina Voluntad de Luisa Picarreta, eh, ¿dónde lo pueden contactar o No, pues tú tienes el teléfono mío, se los das o alguna cosa. Y si necesitan una evangelización antes de que entren al grupo para yo hablarles un poquito de la divina voluntad para que no entren y queden así como, bueno, entonces yo se las doy como una introducción a la divina voluntad para que después la entiendan toda. bueno. Muchas gracias, Y Peña. una consulta, ¿ahí Sí. se reza o se enseña? A ver, primero nosotros, por Te ejemplo, hace- eso. en el grupo, en los grupos de divina voluntad que tenemos en Colombia, antes de empezar pues la charla de la divina voluntad, que son la lectura de los escritos que el Señor le dictó a Luisa, hacemos un rosario de la Virgen. Con los de Singapur, con Adrián y con ellas, hacemos un rosario de la Divina Misericordia antes De dar de la empezar charla. también con la charla de la Divina Voluntad. ¿Por qué siempre la empezamos con oración? Porque cuando nosotros le oramos a Dios y rezamos el rosario y todo, de la misericordia o cualquier rosario que hagamos, eso nos va quitando las escamas de los ojos, porque todo para nosotros está velado, está velado. ¿Y cómo lo develamos? A través de la oración. Ejemplo, los hombres cómo se dieron cuenta de que una naranja era dulcecita por dentro. Pues al principio la miraban y de pronto comían eso y les sabía muy ácido al principio con cáscara y todo. Pero a medida que fueron conociendo y eso, ya se les quitó ese velo de los ojos y ya me imagino que pelaban la naranja y así con las frutas y así con todo. Yo como me quito las escamas de los ojos de Dios cuando empiezo yo a leer la palabra de Dios y le voy pidiendo iluminación al Espíritu Santo. Al principio uno casi no comprende la palabra de Dios, porque el pecado no se la deja comprender. Pero a medida que uno va entrando en la gracia de Dios, rezando, yendo a la Eucaristía, todo, se van cayendo los velos de los ojos y yo ya voy comprendiendo más esa palabra de Dios. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 12 o 13 años, leía la palabra de Dios, entendía unas cosas, pero la mayoría no. Cuando ya empezó mi conversión en forma, que yo me entregué a Dios en forma, ya le iba comprendiendo. Tenía que preguntar muchas cosas a los sacerdotes o a gente que me evangelizaba y eso. Le preguntaba, pero ya uno la entiende más, ya uno la entiende más, 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 porque los velos de los ojos se van cayendo a través de la oración. Y por eso nosotros hacemos eso en la divina voluntad para que los velos de los ojos de la divina voluntad se vayan cayendo. Entonces nos vamos adentrando más en la divina voluntad y la vamos comprendiendo mejor. Por eso siempre hacemos un rosario, o de la divina misericordia, o de invocamos el Espíritu Santo para que nos ilumine. Y por eso ustedes me oyeron, que no les hable yo, sino que les hable Dios, porque donde yo les hable, nada les queda, nada les queda. Por eso le pido yo, Señor, habla a través de mí, porque Dios las conoce a ustedes, Dios las ama a ustedes, y Dios sabe cómo llegarles a ustedes. Yo no, pero Dios sí, y la Virgen también. Entonces yo cuando tengo una charla, yo ya no me preocupo, yo antes me preocupaba, al principio sí, ahora ya no me preocupo de nada, porque yo le digo a Dios que hable a través de mí y que enseñe a través de mí, entonces ya no es Piña el que enseña, la divina voluntad es Dios y Él va a decir las palabras que quieran ustedes oír para llegarles al corazón. En cambio yo no puedo hacer eso, pero Dios sí, la Virgen sí.
Y lo mismo, cuando ustedes vayan a invocar el rosario, ya invocan a Dios para que reza el rosario. Ese rosario tuyo va a ser perfecto, perfecto. Y el cielo lo va a oír perfecto. Y te vas a ganar unas gracias que antes no te las ganabas, pero ahora sí, porque lo hace Dios por ti, la Virgen, y es perfecto. Entonces no es que tú reces bonito, es Dios que reza bonito a través de ti. Es como dice uno, yo tengo don de sanación, pero en realidad tú y yo no lo tenemos, lo tienes Dios. Porque si yo lo tuviera, cada que le impusiera las manos a un enfermo, ese enfermo se aliviaría. Pero cuando yo le impongo las manos a un enfermo, si Dios quiere que se sane, se sana. Y si Dios no quiere que no se sane, no se sana. Entonces, ¿quién tiene el don, Piña o Dios? Verdaderamente lo tiene solamente Dios. Y listo, uno impone las manos y uno quiere que todos se sanen, qué rico. Pero es Dios el que tiene el don. No es Piña, sino Dios. Y cuando Dios quiera que se sane un enfermo, se sana. Pero realmente es Dios y la Virgen los que hacen todo en ti, no tú. Tú no eres la que evangelizas, no, es Dios a través de ti.